Comenzamos con lo que es la introducción, que es la ciudadanía. Hace aproximadamente 2500 años, en la época de Grecia, se produce lo que es el nacimiento de la ciudadanía al ejercer la democracia. Un concepto de ciudadanía es la pertenencia de un individuo en una sociedad dada, por lo que participa activamente en todos sus niveles. Y según Antanas Macus, la ciudadanía no es más mínimo de la humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta un principio mínimo, normas, leyes y que genera una confianza básica, ¿no?, en la sociedad. A su vez también la ciudadanía es el vínculo que relaciona al individuo con el Estado jurídico, los cuales produce lo que son las obligaciones y los derechos políticos. También el derecho, bueno, se ve reflejado, un ejemplo sería en lo que es el voto de la ciudadanía, ¿no? Se adquiere con la mayoría de edad al momento en el que se considera un individuo que posee la capacidad y los conocimientos básicos sobre la sociedad para que éste pueda cumplir debidamente con sus deberes y también sus derechos ciudadanos. ¿Qué es la ciudadanía en el Perú? La calidad de ciudadano en el Perú, los peruanos adquieren lo que sería la ciudadanía a partir de los 18 años de edad, que según la normativa peruana, que la podemos encontrar en el artículo 30 del capítulo 3 de nuestra Constitución Política del Perú, son ciudadanos las personas mayores de 18 años. La ciudadanía se requiere la inscripción electoral a los peruanos al cumplir los 17 años, presentándose ante la RENIEC, que serían las copias certificadas de acta de nacimiento, con las cuales son expedidas por el registro civil, un recibo de agua, lo que sería el teléfono predial, una foto actual con bastantes requisitos, ¿no?, que sería que no sea porosa, que sea sin marco, sin lentes, con fondo blanco, sin retoque, sin sonreír o con el rostro y las orejas que sean descubiertas. Y también sin frenos en la cabeza, salvo que éstas sean religiosas. También cabe recalcar que las personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años en el trámite del DNI es totalmente gratuito. Se suspende el ejercicio de ciudadanía en las causas cuando, por ejemplo, perdón, están los que se encuentran en el artículo 33 y 34 de la Constitución Política, y estas son la resolución judicial en las cuales mediante el mandato judicial se priva a los ciudadanos, a la ciudadanía, al tiempo de las razones de la discapacidad mental o legal, las que no puedan ejercer personalmente sus derechos, ¿no? Y se le nombra a un jurado. Al otro de ellos son las personas que están sentenciadas con penas privativas de libertad, que hayan sido sentenciados y que se encuentren cumpliendo su pena, ¿no? ¿Qué es la participación ciudadana en el Perú, no? La participación ciudadana es necesariamente para poder construir lo que es la democracia, en las cuales es fundamental el favorecer el control de los gobernantes, ¿no? En los cuales transmitir lo que sería la preferencia a los ciudadanos y ciudadanas, en los cuales suavizar lo que son los conflictos, favorecer los acuerdos y hacer menos costoso la forma de decisión política. Importancia de la participación ciudadana. Se entiende la participación ciudadana como el conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte en las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. La participación ciudadana se asienta como base de la democracia. Ahí radica su importancia, pues la democracia se ve fortalecida con los mecanismos de participación ciudadana porque permite la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población.
De esta manera, se propiciará el incremento de los índices de desarrollo humano de los sectores más pobres del país. Mecanismos de participación ciudadana. Vamos a abordar 5 enfoques diferentes, sosteniendo como referencia la organización de la administración pública peruana y sus funciones. El primer enfoque es la función electoral. Aquí encontramos el derecho a elegir y ser elegido mediante procesos electorales libres y transparentes. La función jurisdiccional. La participación ciudadana se refleja en las ideas de las comunidades campesinas y nativas reguladas en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, así como la elección de jueces de paz en comunidades campesinas y nativas. La función legislativa. En este ámbito, la ciudadanía organizada puede presentar iniciativa para reformar la Constitución. También puede presentar o impulsar otras iniciativas legislativas según lo que indique la Ley 26.300. La función ejecutiva. Los mecanismos de participación ciudadana se reflejan en los procesos de planeamiento, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Y por último, la función fiscalizadora. La participación ciudadana en este ámbito fiscalizador es en la revocación de autoridades, en la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. En incontables ocasiones, las personas que salen a las calles a alzar su voz ante actos que consideran injustos son criminalizadas, son calificadas como delincuentes y, en la gravedad del caso, como terroristas, transformando así el derecho de protestar como un delito, percibiendo que no es posible ejercer este derecho que está estipulado en la Constitución Política de la Nación sin ningún obstáculo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define el acto de la protesta como una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia, reivindicación. A modo de ejemplos, pueden mencionarse la expresión de opiniones, visiones o perspectivas políticas, así como sociales o culturales. Además, la vocalización de apoyo o crítica relativa a la denuncia de un problema público y también la afirmación de la identidad o visibilización de las situaciones de discriminación y marginalización de un grupo, refiriéndose de este modo a una forma legítima de hacer valer el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Se ve que en Perú la protesta es un derecho reconocido implícitamente en la Constitución política vigente, estipulado en su artículo 2, Derechos Fundamentales de las Personas, inciso 12, como a reunirse pacíficamente sin armas. Además, también se ve que el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de la reunión está configurado por una serie de elementos. Como primer elemento vemos el subjetivo. Se trata de un derecho individual, pero que es susceptible a ejercitarse en conjunto. Como segundo elemento vemos temporal. Esto hace referencia a la manifestación efímera de su ejercicio y en los supuestos de manifestación periódica. Como tercer elemento tenemos el finalista, ya que la final que se persigue debe ser lícita, por lo tanto los medios también. Como cuarto elemento tenemos el real o espacial. Esto es referente a que este derecho se ejerce en un lugar concreto, en locales privados, ya sea abiertos al público, así como plazas o vías públicas. Y como quinto elemento tenemos la eficacia inmediata, haciendo referencia a que es necesario una autorización previa. En el caso que se realice en plazas y vías públicas, puede ser limitado razonablemente. Estigmación con el derecho a la protesta y tratamiento criminológico. El derecho a la protesta. En el contexto peruano, la libertad de expresión y los derechos y libertades conexos se han visto particularmente amenazados por la criminalización de la protesta social. Con el paso del tiempo se ha hecho tensión en ejercicio de la democracia, de los derechos y de la libertad de expresión encaminados a través de la libertad de reunión. Protesta para poder reivindicarse donde el Estado ha conseguido crear, gracias al Congreso, facultades legislativas para poder reprimir de manera puntual el derecho de la libertad de expresión, derechos regulados en nuestra normatividad, como por ejemplo tenemos en la Constitución, instrumentos internacionales, convenios, las Naciones Unidas, entre otros. El tratamiento criminológico. Una aplicación severa en nuestra legislación
genera una fuerza de coerción que se otorgan para poder controlar las protestas y manifestaciones, donde un importante número de personas civiles resultan heridos y en el peor de los escenarios hay fallecidos. Todo esto con un fin de infundir el temor a los personajes que pretenden hacer uso de su derecho a la protesta. Podemos decir que el origen de las protestas surgen como un descontento de la población. Las facultades legislativas para poder reprimir de manera puntual el derecho de la libertad de expresión, así como los demás derechos regulados no solo en las diversas constituciones, sino también en instrumentos internacionales.